Buenas noches. Espero todos estemos en casa, descansando, ya dispuestos para poder escuchar lo que hoy Dios tiene para nosotros. Es un gusto estar aquí con ustedes y vamos a poner las cosas en manos de Dios. Dios, te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias porque tú nos usas, Padre, porque tenemos un corazón dispuesto, Señor, para poder escuchar y para hacer tu voluntad, Señor. Unge mis labios, Padre, abre nuestros corazones, nuestros oídos espirituales y haz la obra que tengas que hacer en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy 31 de agosto del 2021 se cumplen 1 año o 5 meses de que iniciamos esta guerra contra el COVID, contra este bicho que ha transformado la vida del mundo. Personalmente yo pasé prácticamente 1 año en mi casa sin trabajar porque soy de las personas de riesgo, entonces me mandaron a mi casa. Pero hace 2 meses y medio más o menos me avisaron que tenía que volver a mi lugar de trabajo. Pues sí me dio gusto. Regresé a mi lugar de trabajo y lo primero que hice fue arreglar, tirar cosas, acondicionar para dar una consulta de una forma muy diferente. Y empecé a encontrar muchas cosas con las que yo no me topaba a diario. Gente con mucho rencor, gente con obstinación, gente sin esperanza, gente que te habla de soledad, gente que perdió familiares en este año. Y como que eso me empezó a traer cierto conflicto a mi vida personal. Sin embargo, tratando yo de tener relación con estas personas, me encontraba con una barrera y me empecé a preguntar que si era factible volver a regresar a trabajar, porque yo ya estoy en un punto en donde yo puedo jubilarme. Y empecé a pensar si yo tenía que enfrentar nuevamente todas estas circunstancias, poner en riesgo a veces hasta la vida, por que pudiera yo infectarme. Sin embargo, haciéndome yo estas preguntas, haciendo este balance, me encontré con que a mi memoria venían versículos como Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. O otro versículo que dice que fuimos rescatados del reino de las tinieblas y pasados a su luz admirable, al reino de Dios. Y empecé a recordar todos los mis días cuando yo no caminaba con Dios, mis días de impía, donde afloraban algunos diablillos y yo trataba mal a las personas y tenía una gran soledad y cargaba una serie de sentimientos que me hacían lastimar a las personas. Haciéndome toda esa serie de preguntas y recordando esos días y comparando la vida que tengo ahora a partir de que yo tuve un encuentro personal con Dios hace como 32 años, me empecé a dar cuenta que yo era como las personas con las que ahora yo tenía relación. Y estando en esa situación, el 14 de julio me habla Johnny y me dice que si yo puedo estoy dispuesta a compartir en agosto. Yo estaba en un día así medio caótico porque tenía, imagínate, mis lentes, encima de mis lentes me pongo una careta, tengo un cubrebocas, me pongo una bata y tengo que tener especial cuidado en todo lo que toco, en cómo reviso hoy a los pacientes. Y me habla Johnny y le dije, bueno, sí, comparto. Y entonces, preguntando qué es lo que Dios tiene o que yo puedo compartirles a ustedes,
encontré, o buscando de qué podía compartir, encontré una historia que habla de una situación parecida a la que estamos viviendo. Y quiero que busquemos Tesalonicenses 2:17, perdón. Y en lo que ustedes buscan Tesalonicenses 2:17, les voy a platicar el contexto de esta situación. En esta parte de la Biblia, habla de, por ejemplo, la carta que escribe Pablo a los tesalonicenses, y previa a esa carta, Pablo en uno de sus viajes misioneros viaja a Tesalónica, que es la capital de Macedonia, que era una ciudad muy próspera, donde había muchísimo dinero, donde había intereses de los judíos muy importante. Pablo llega a esa ciudad, empieza a compartir el evangelio, y es tal la aceptación del evangelio que levanta una iglesia. Y esa iglesia empieza a prosperar espiritualmente, empieza a crecer. Y entonces empieza a haber una pugna contra los judíos. Los judíos se empiezan a sentir afectados por el crecimiento de la iglesia de Pablo que había levantado. Y entonces empieza a haber persecución contra esa iglesia. A tal grado que Pablo tiene que salir huyendo de la ciudad. Sin embargo, no se desentiende de la iglesia, y en uno de esos tiempos envía a Timoteo a ver cómo está la iglesia. Timoteo va a Tesalónica y ve cómo está la situación, regresa y le da un informe muy amplio de cómo sigue creciendo la iglesia, cómo siguen unidos a pesar de tener conflictos entre ellos mismos, a pesar de tener problemas económicos y a pesar de que es perseguida. Esa iglesia sigue creciendo espiritualmente. Y entonces Pablo les escribe en el capítulo 2, en el versículo 17, lo siguiente: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Hoy en día Satanás o tenemos estorbo en visitarnos. Muchos de nosotros no hemos visto a nuestra familia de origen desde que empezó la pandemia. Estamos físicamente separados, pero tenemos estos medios para podernos ver, saludarnos, pero no resulta lo mismo, ¿sí? Pablo tenía una gran preocupación por ellos, quería consolarlos, quería instruirlos, pero no podía. Tenía un estorbo, pero él no se quedó en que tenía un estorbo, sino que buscó la manera de poder guiar a esta iglesia, de poderla acompañar en su crecimiento, de poder consolar a los que eran integrantes de esa iglesia. Y es cuando escribe esta epístola de 5 capítulos. Yo te voy a pedir que tú leas esta epístola completa y que la hagas una costumbre mes a mes, aparte de lo que tú lees, de leerla, porque esta epístola habla de cómo se forma la iglesia, de los principios sobre la que debe ser constituida, de cómo se deben de tratar todos aquellos que integran la iglesia. Habla de la segunda venida de Cristo. Es una carta que les escribe a los tesalonicenses que conlleva mucha sabiduría de parte de Dios. Y es así como escribe esta epístola, y quiero que vayamos al final casi de la carta, en el capítulo 5, en el versículo 16. Fíjense que arriba, donde empieza el versículo 12, dice: Pablo exhorta a los hermanos. Todo lo que viene a partir del versículo 12 es importante, pero yo me voy a centrar básicamente en los versículos 16, 17 y 18. Pablo
sabe que son perseguidos, sabe que tienen problemas económicos, y si tú trasladas esa situación a la actual, pues mucha gente, la mayoría de las personas tienen problemas económicos. La gran mayoría del mundo, de nuestro país, tiene dificultades de relación, hay dificultades de matrimonio. Si tú lees las noticias, vas a ver que la violencia en casa ha aumentado, que la violencia con los niños también ha aumentado, que se ha perdido, muchos padres de familia han fallecido y que estos niños han quedado huérfanos. Y si yo te contara además cosas, pues podríamos trasladar esa situación que en aquel entonces vivía la iglesia de Tesalónica a lo que estamos hoy viviendo. Y Pablo pone énfasis en estos 3 puntos para que nosotros y aquellos que leyeron esa carta pusieran especial interés en llevar a cabo esos puntos. El versículos 16 del capítulo 5 dice: estad siempre gozosos. Te dice que estés diario, siempre gozoso. Y tú te preguntarás, ¿y todo lo que hay ahorita me puede dar gozo? No. No, nada de lo que existe actualmente que proviene del mundo nos puede dar gozo. Pero tú y yo sabemos que si estamos conectados con Dios, que si nosotros buscamos a Dios, que si nosotros leemos este libro, de ahí viene nuestro gozo. Pablo habla del gozo que proviene de Dios, del gozo que proviene de tener una relación personal con Dios, del gozo que proviene de leer su palabra, de meditar en su palabra. Eso es lo que nos trae gozo. Si tú busquemos en Filipenses 4:4, vayamos a Filipenses 4:4, y en él vas a encontrar algo que nos explica mejor qué es el gozo. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez te digo, regocijaos. Puedes tener muchos problemas, pero créeme que si tú regresas, que si tú llegas a tu cuarto donde tú oras y tú te sientas a platicar con el Señor, tú te sientas a leer su palabra, vas a obtener gozo. Otra manera de obtener gozo es haciendo lo que te platiqué que yo hacía o que hago, recordar lo que Dios ha hecho en mí, cómo me ha sacado, cómo me ha cambiado, cómo ha librado por mí tantas batallas que me tienen hasta 32 años hasta ahora en este camino. Es importante que estés gozoso. ¿Por qué? Porque tú hablas con otras personas y tú no les puedes compartir a otras personas, y tú vas igual de triste que las personas que están contigo, o vas igual de enojado y empiezas a hablar de fulanito, de perenganito. Tú no vas a poder compartir si tú no tienes gozo en tu vida. Pasemos al punto 17, que dice, de Tesalonicenses 5:17, dice: orad sin cesar. Nosotros en la relación con Dios se supone que oramos, que hablamos con Dios, que platicamos con Dios todos los días. Y Pablo pone un énfasis especial porque nos dice así, en un solo versículo con 3 palabras: ora sin cesar. Vayamos a Primera de Crónicas 16:11. Mientras que lo encuentras, cuando tú oras, tú platicando con Dios, puedes decirle: ¿sabes qué? Estoy muy cargada.
¿sabes qué? Hoy no entendí muchas situaciones que pasé, que experimenté. Tú puedes traerle tus cargas a Dios y dejárselas que Él las cargue, que abandonarte con Él y decirle que te ayude a entender, que te ayude a encontrar la solución de la situación por la cual estás pasando. Hoy en día, muchos tenemos muchas dificultades de diferentes índoles. Pero créeme que si tú llegas con Dios y se las muestras, se las platicas, se las dejas, Dios te va a dar la solución. En Primera de Crónicas 16:11 dice lo siguiente: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Tú crees que para mí es fácil tener un cubrebocas y la careta y mis lentes y tratar con los niños y tratar con los papás? Y los papás se enojan porque ya no pueden pasar dos, porque solamente puede pasar uno y no pueden traer a más niños. Llegan enojados, hartos, sin cubrebocas, y si tú le pides que se pongan cubrebocas se enojan, se molestan. Si te ven que te lavas las manos, se molestan. Es muy difícil trabajar ahora en esta circunstancia. Y yo tengo que encontrar la manera de explicar, la manera de poderme relacionar con ellos. Hoy los niños, la gran mayoría llega con miedo. La gran mayoría ya no me conoce y menos me va a conocer si tengo un cubrebocas, si no me ve que me estoy riendo con él. Pero créeme que cuando yo le pido a Dios en las mañanas que me dé gracia para con ellos, Dios obra en los niños. Y ese miedo que tienen, ese retomar una consulta, se va haciendo mucho más sencillo, y entonces a través del cubrebocas, aunque no me vean que me estoy riendo, aunque no me vean que les mando un beso, ellos me contestan y me regresan el beso que yo les mandé con la mano. Dios no es un Dios de ayer, no es un Dios pasado, es un Dios que si tú lo buscas, que si tú le buscas de corazón, Él te contesta. Hay una parte de la oración que no solamente son quejas, que no solamente son peticiones. Hay oraciones o hay parte de la oración donde tú puedes pedir por otros. En el grupo de mujeres que hay en el grupo, a diario hay peticiones. Y a diario te podemos compartir que hay personas que se han salvado, que han tenido COVID y que se han mejorado. Yo he pedido por personas que ni siquiera conozco, pero que hay personas que conocen y saben en lo que yo creo, que me llaman para decirme: oiga, usted puede orar por fulanita de tal que está en tal hospital, y yo pido que pidamos por ella. Hay una persona que yo no conozco, por la que pedimos hace como 2 semanas, que estaba prácticamente desahuciada porque ella no permitió que la intubaran. Se quedó unos días más y no falleció. Y como no falleció, le tomaron una prueba y salió negativa, entonces la bajaron a piso. Y ahorita, actualmente, está en piso, se está recuperando. Y solamente me mandan decir: gracias por las oraciones. Pero así hay muchas personas por las cuales intercedemos, por nuestras familias, por amigos. Esa parte de la oración es la que creo hoy necesitamos más que nunca. Déjame decirte que este país, el mundo entero, hoy más que nunca necesita oración. En las próximas semanas se necesita tomar decisiones en cuanto a cómo regresan los niños a la escuela, cómo es que se va a dar la dinámica de estar un niño en la escuela, qué va a pasar si aparece un niño con infección. Esas decisiones
se necesitan tomar en las próximas semanas. Y nosotros que conocemos a Dios y nosotros que conocemos la utilidad de la oración, necesitamos interceder por este gobierno. Necesitamos pedir fervientemente porque este gobierno tome la decisión correcta en las próximas semanas. Pablo nos pide que estemos gozosos, que mantengamos nuestro corazón gozoso, que oremos sin cesar, pero también en el punto 18, y que es básicamente sobre lo que mi plática en un principio estaba dirigida, pero que tuve que ampliar leyendo la carta completa. En el versículo 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Si analizamos el versículo, dice: dad gracias en todo. Es decir, dad gracias cuando te va bien, cuando las cosas fluyen bien, pero también cuando la situación está difícil. Y hoy en día no está difícil, está dificilísima. Pero para nosotros poder dar gracias en situaciones difíciles, tenemos que tener un corazón agradecido. Dar gracias significa que tú tienes gratitud hacia Dios. Y tú dirás, bueno, yo doy gracias cuando me siento a la mesa por mis alimentos, doy gracias cuando me pasan algo que yo solicito y doy las gracias. No solamente se refiere a dar las gracias por esas situaciones. Significa que tu vida es un continuo acto de gratitud hacia Dios. ¿Qué tan importante será la gratitud? Que en la Biblia se menciona 80 veces y siempre en relación a Dios, en gratitud hacia Dios. Quiero que busques una historia que está en Lucas 17, que es la que yo mejor encontré que expresa lo que es la gratitud. En Lucas 17 empieza la narración de que había 10 leprosos que estaban por ahí por donde andaba Jesús. Y cuando se enteran de que pasa Jesús, empiezan a gritarle: Señor, Señor, ten misericordia, ten piedad de nosotros. Los leprosos vivían apartados, vivían confinados en un lugar, no se podían acercar a las personas, no podían ver a sus familiares. Cuando ven a Jesús, le gritan que tenga misericordia de ellos, y Jesús ora por ellos, y al momento que Él ora, ellos se dan cuenta que han quedado limpios. Y entonces empiezan a gritar, empiezan a alegrarse y corren para dar gracias, para ver a sus familiares, para ir al templo a dar gracias por lo que les ha sucedido. Y cuando van corriendo, uno de ellos se da cuenta de que está limpio y entonces regresa. Regresa y a partir del versículo 15, dice que este hombre regresó cantando, adorando, y se postró con su rostro en tierra frente a los pies de Jesús. Nuestra vida debe ser así. Nuestra vida debe ser tal la gratitud que tenemos porque sabemos que merecemos el infierno y Él pagó por nosotros, que nosotros debemos estar a los pies de Jesús. Debemos estar ahí adorándole, pero ciertos de que estando a los pies de Jesús, Jesús nos cuida, Jesús nos da la respuesta, Jesús nos sana, Jesús nos levanta. A ese grado debe de ser la gratitud. La gratitud es una virtud que se va perfeccionando, que se va cultivando, que se va mostrando más en nuestras vidas, que va cambiando nuestro corazón a tal grado, ¿sí?, que tú puedes contagiar a otros, tú puedes mostrarle a otros qué es la gratitud. En especial, por ejemplo, los padres
Si de las cosas que debes enseñar el amar a Dios, lo que también puedes enseñarle a tus hijos es la gratitud, a dar gracias, a vivir una vida agradecida con Dios, a valorar lo que tiene. No le des todo sin que tu hijo no sepa valorar qué es la gratitud. La gratitud hace que tú quieras buscar a Dios. La gratitud hace que entre más lo conoces, más cerca quieras estar de Él. Que entre más lo conoces, quieras saber más qué es lo que tiene Dios para tu vida, cuál es la voluntad de Dios para con tu vida. Viendo qué es la gratitud, yo entendí entonces que irme a mi casa, encerrarme en mi casa, renunciar a mi trabajo, quedarme cómoda en mi casa, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo le pueda compartir a otros quién es Dios. En una de esas veces que yo fui a dar consulta al centro de rehabilitación, entró una señora con una silla de ruedas. En esa silla de ruedas venía una chica de 17 años. Esta chica, por estar en un lugar equivocado, por una decisión que ella tomó, sufrió un accidente y hoy ella no puede mover ni sus brazos ni sus piernas. Ahora ella tiene que ser transportada en una silla de ruedas. Durante la consulta surgió el que tenía que ir con la psicóloga. Y hablando y tratando de convencerla que fuera con la psicóloga, porque es un paso que tiene que dar durante la atención en el centro, salió Dios. Y empecé a compartirle y empecé a animarle y le empecé a mostrar que sí, está en una silla, sí, y no se puede mover, es cierto. Pero también sé, le dije, que hay cosas médicas que tienen un pronóstico, que a veces no se cumplen, que muchas veces no se cumplen, para lo cual los médicos no tienen una respuesta, porque esa respuesta se llama milagro. Y le dije, ¿sabes qué? Yo conozco una persona que le dijeron que nunca más iba a caminar, que nunca más iba a poder dar un paso fuera de una silla. Pero él conoce, como yo conozco, un Dios de las cosas imposibles, un Dios que hace posible aquello que tú no puedes ver. Y le dije, ¿tuvo que hacer terapia? Sí, tuvo que hacer terapia. ¿Que tuvo que trabajar duro en la terapia? Sí, tuvo que trabajar durísimo, porque no es gratis. Pero yo te puedo compartir, yo puedo orar por ti, pero quien tiene que creer eres tú. Le di unos libritos que yo tengo en mis cajones, en mi trabajo. Se los regalé. Y a la siguiente consulta, ella vino con otra actitud. Y yo espero que tú estés escuchando este día, esta plática, porque Dios existe. Dios es verdadero. Y Dios toca a nuestro corazón una y otra vez, nos busca, pero nosotros decidimos abrir la puerta. Si yo me quedara en mi casa, tranquila, sin esforzarme, yo no tendría el privilegio de encontrar personas con las cuales compartir lo que yo creo, lo que yo he vivido, lo que yo anhelo todos los días. Estar con Dios, conocerle y saber más de Dios. Esta chica, como otros, como muchos de los que están afuera hoy en día, necesita de nosotros.
Pero nosotros para poder compartir, Pablo nos da 3 elementos bien importantes: gozo, orar y ser agradecidos con Dios. Reconocer que sin Él no podemos hacer nada. De la plática, estos 3 puntos son importantísimos. Y te los voy a poner de otra forma, de una forma que se te haga más sencillo asimilarlo y que pueda ser menos factible que los olvides. Hace poco pasaron los Juegos Olímpicos y en esos Juegos compitió una clavadista que se llama Kwon Chang. Esta niña tiene 14 años. Yo solamente en mi vida he visto 2 veces calificaciones perfectas: Nadia Comaneci y Kwon. Ella compitió en la plataforma de 10 metros. De dos de sus clavados, de 5 que tenía que hacer, sacaron calificaciones perfectas. Ella también compitió en la plataforma con otra chica que también ganaron. Y a su compañera le preguntaron que cuál era la fórmula, que cuál era la técnica especial que usan los chinos para poder ser tan competitivos y llevarse todas las preseas en la plataforma. Y la chica contestó que nada en especial, que era cuestión de repetición. Cuando entrevistan a Kwon contesta algo que a mí me impactó. Le dijo: no hay una técnica especial. Yo solo escucho a mi entrenador con mucha atención y sigo sus instrucciones con mucho cuidado. Yo escucho a Dios con mucha atención y procuro hacer las cosas que me dice con mucho cuidado. Eso es lo que anhela Dios. Eso es lo que busca Dios en nuestros corazones. Que le escuches con atención, con mucho cuidado, y que te pongas a hacer lo que te dice que hagas con mucho cuidado. Dios tiene para nosotros muchas cosas. Hay un plan. Dios nos bendice. Dios nos prospera. Sí. Pero necesitamos entenderle. Necesitamos buscarle. Necesitamos interceder por otros para poder que este reino se amplíe, que este reino tenga más integrantes, que la gente conozca más de Dios. Necesitamos llevarle buenas noticias a la gente. Nuestro mundo hoy tiene malas, pésimas noticias y necesitamos tú y yo llevarle buenas noticias. Gracias por escucharme. Gracias por tener esta oportunidad. Yo te animo que leas la carta, que la medites y que la trates de guardar en tu corazón para llevarla a cabo. Buenas noches.